Bueno, vamos a hablar hoy acerca de algo bastante interesante y quizás ya nos pudimos dar cuenta o tener visibilidad general sobre algunos temas. La situación está que hablar de ciberseguridad debemos de hablar de muchos factores y hoy vamos a hablar de algunos factores estratégicos y pues en el foro nos están acompañando grandes profesionales. No sé si conocen, pero les quiero presentar a René Contreras. Él es ingeniero en sistemas informáticos y ciencias de la computación por la Facultad de Ingeniería en Sistemas Informáticas y Ciencias de la Computación, FISIC, y con más de 20 años de experiencia profesional en dirección de equipos de TI, relación con juntas directivas, auditoría de sistemas, auditoría y consultorías en seguridad de la información, sistemas de gestión de seguridad y continuidad del negocio. También es acreditado CISA, CISM, CIS, PMP, auditor líder ISO 9001, 27001, 22301, instructor certificado y catedrático universitario. Entonces es para nosotros un gran gusto, René, tenerte hoy acá para poder escuchar de primera mano acerca de este tema tan importante. Les quiero presentar también a Deonel Rabanales, si no lo conocían. Él es profesional especializado en seguridad de la información, informática forense y auditoría de sistemas, con experiencia en el sector bancario, asegurados y agroindustria. Adicional, cuenta con una maestría MBA de informática forense por parte de ISACA, con las certificaciones CISA y CSXF. Bienvenido, Dionel, un gran gusto tenerte por acá. Y Camilo, no sé si nos escuchas. Perfecto, te escucho, Armando. Excelente, Camilo. Pues Camilo es Head of Awareness and Research en STED Latinoamérica, es ingeniero electrónico de la Universidad de Antioquia, Colombia, y máster en Data Mining y Knowledge Discovery de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es un gran gusto tenerte nuevamente acá. Tu presencia creo que nos ayudará también a entender todos estos temas de la ciberseguridad y las estrategias. Y aquí a mi lado pues tenemos a Obdulio Sierra. Él es asesor en tecnologías con más de 20 años de experiencia, ingeniero en sistemas por la Universidad Galileo y tiene una maestría con especialidad en marketing de la Universidad Francisco de Vitoria. También ha obtenido algunas certificaciones de fabricantes como Cisco, CCNA y Fortinet. En su carrera profesional ha laborado en diferentes roles de ingeniería y comerciales para empresas multinacionales como Telefónica, McAfee y Microsoft. Actualmente se desempeña como responsable del país para Fortinet en Guatemala y Nicaragua. Entonces es un gran gusto poder tener a estos cuatro profesionales el día de hoy para poder hablar acerca de la estrategia que debemos de tener en el tema de ciberseguridad. Ya hablábamos de que no es solamente implementar equipos o implementar alguna tecnología, esto va mucho más allá. Y pues vamos a empezar con las preguntas para Dionel. A tu criterio, Dionel, ¿cuál es? Ah, perdón, te voy a pasar esto. Creo que nos lo quedamos de este lado. Sí, aquí dinámico. Ahí está. Ahí estamos. Entonces, quiero hacerte una pregunta y recordarles que si ustedes también tienen alguna duda, alguna inquietud, pues nos las pueden hacer llegar sin ningún problema. ¿Cuáles son los mayores retos que enfrenta Latinoamérica en términos de ciberseguridad? Ok, primero muchas gracias, encantado de estar acá con ustedes, gracias Armando por la invitación y por estar acá con los demás panelistas del foro. Bueno, es una pregunta muy interesante. Desde mi perspectiva, punto de vista, creo que el mayor reto es poder conceptualizar en un momento dado cuáles son las amenazas o las vertientes que en un momento dado pues, van a estar afectadas pues, las entidades o las personas, ¿no? Yo siempre lo he dicho, ¿no? Que de una u otra forma deberíamos de conceptualizar por dónde van a atacar, qué es lo que motiva un ataque hoy, y eso me debería de permitir generar un perfil de protección pues, relacionado, ¿no? Y pues, bueno, hoy en día yo podría tipificar en particular cuatro. Una es el cibercrimen,
otra es el ciberespionaje, el tema de ciberguerra y pues, ¿por qué no decirlo? El tema de hacktivismo, ¿sí? Cuando las empresas o las entidades o organizaciones conceptualizan el que representa cada una de esas amenazas, les va a permitir en un momento dado crear una estrategia de ciberseguridad pues mucho más alineada a lo que su industria en un momento dado pues se puede enfrentar, ¿sí? Muy importante, muy importante. Y pues sin duda la mayor parte del pastel se lo lleva el tema de cibercrimen, ¿sí? Y pues mucho más con todos los acontecimientos relacionados al otro lado del mundo. Pues, tenemos ya eventos de ciberguerra que también tocan a Latinoamérica, ¿sí? Muchas gracias, Dionel. Camilo, te tengo una pregunta. ¿Cómo Sí. están respondiendo las organizaciones latinoamericanas a las nuevas y emergentes amenazas cibernéticas? A ver, creo que, ahí retomando un poco lo que decía Deonel, que me parece que es muy interesante esto de conocer cuáles son esas amenazas a las cuales se están enfrentando. Hoy por hoy creo que ese es como el gran reto y a lo que se están enfrentando las empresas en Latinoamérica en particular, es eso de entender cuál es ese ecosistema de las amenazas informáticas a las cuales deben hacerle frente. Entonces ahí es donde está quizás el mayor foco en el cual se están centrando muchas de las empresas, de las organizaciones, quizás metodologías como el threat intelligence, ¿cierto? La inteligencia de amenazas, cada vez empiezan a ser más eco en las empresas, en la región, cada vez vemos que también la adopción de tecnologías como el XDR, el hecho de empezar a considerar diferentes factores que componen precisamente la forma en la que se propagan las amenazas, entender que los cibercriminales también van cambiando en esas diferentes estrategias que utilizan, perdón, pues hacen también necesario ese cambio en la forma en la que se gestiona la seguridad en las organizaciones. Creo que ahí es donde está ese principal reto, donde las empresas empiezan a enfocarse un poco más, obviamente, que la adopción de este tipo de metodologías, de este tipo de tecnologías, quizás no es tan rápida como uno quisiera o como uno esperaría, pero se está haciendo el trabajo y creo que eso es lo más importante, que de a poco se empezó a trabajar en los temas. Tener este tipo de espacios creo que también abre esas oportunidades y nada, en la medida que obviamente se siga trabajando en esa línea, vamos a poder ir cerrando esas brechas y estar, digamos, como más cubiertos contra ese tipo de amenazas que cada vez se ven que se están más enfocadas en la región y que ya no es solamente de amenazas que pueden venir de afuera, sino que también están muy enfocadas en lo que pasa en nuestros países en Latinoamérica. Muchas gracias. Ahora, René, pues ya hemos escuchado el comentario de nuestros dos panelistas, pero ahora yo te quiero preguntar, ¿cuáles son esos factores principales estratégicos que influyen en la adopción de la ciberseguridad en Latinoamérica? Porque hablamos de personas, de procesos, de la propia tecnología y del aseguramiento de los datos, pero realmente ¿cómo debemos de llevar nosotros esa estrategia? Bueno, creo que ahí, como decía Dionel, comienza a existir un poco, pero creo que todavía estamos, por lo menos en Centroamérica, que es donde más he estado haciendo consultorías, ah, de forma reactiva. Es decir, las organizaciones están empezando a tomar o a generar una estrategia de ciberseguridad. Algunas porque hay un ente regulador que las obliga a, y entonces lo tienen que formar como parte de su ADN. Pero muchas o la gran mayoría porque ya sufrieron un ataque y entonces tienen que reaccionar y entonces ver, bueno, entonces eso sí es una realidad, esto es la ciberamenaza, sí existe el ciberataque, entonces, ¿qué hago? Y otras porque ya les pasó al vecino o a alguna otra de las empresas del foro, de la cámara donde ellos participan, bien construcción, bebidas, lo que sea. Entonces, lamentablemente está siendo reactivo. Creo que muchas de nuestras empresas todavía les falta involucrar a la alta dirección en definir esas estrategias, porque ¿qué pasa? No hay, digamos, una correlación en que más quetzales o dólares que yo invierta en ciberseguridad, más voy a vender. Entonces todavía lo ven como un gasto. Creo que a medida que pasa el tiempo, comienzan las organizaciones a comprender
que es necesario, así como tienen una estrategia de mercadeo, una estrategia de financiamiento, tener también una estrategia no solo de tecnología, sino también de protección. Pero creo que ya comienza a entenderse eso un poco mejor y parte de nuestra función también en la enseñanza es explicarle eso no solo a los ingenieros, porque creo que nosotros lo entendemos más rápido, pero también a la alta dirección. Y al final, como es una estrategia, tiene que venir un involucramiento, pues ahí sí que de arriba hacia abajo. Muchas gracias, René. Ahora, mi amigo Obdulio, hemos hablado, ¿verdad?, de que sí necesitamos el apoyo de la alta dirección, pero ¿cómo nosotros podemos realizar esa conciencia en la alta dirección? Pero también cuáles son esas limitaciones más comunes que impiden una adopción efectiva en materia de ciberseguridad. Sí, yo coincido mucho con lo que decía René, ¿verdad? Que creo que todo el tema de ciberseguridad y en general la tecnología tiene que buscar acercarse y alinearse cada vez más con los objetivos del negocio porque muchas veces se ve como un gasto, ¿verdad? Yo diría que ese es uno de los principales blockers o impedimentos para adoptar la ciberseguridad en las organizaciones y luego, digamos, ya hacia la parte humana. También hay un tema de falencia de recursos, es decir, típicamente quienes están a cargo de la ciberseguridad en las empresas tienen muy poco personal y eso les dificulta poder ir al ritmo de la necesidad que hay para protegerse, ¿verdad? Yo diría que quizás esos dos, desde mi punto de vista, son los más importantes que están o están limitando la adopción, ¿verdad? Muchas gracias. Camilo, ¿cuál es el panorama futuro de la adopción de la ciberseguridad en Latinoamérica y cuáles son los pasos claves que se deben de dar para poder mejorar la situación? Porque muchos piensan de que entre más tecnología, más protegido estoy. Pero si no tengo la capacidad para poder gestionar esas plataformas, pues me va a dar lo mismo, ¿verdad? No son más tecnologías, sino cómo saber gestionar cada una de ellas. Interesante la pregunta, Armando. Me vas a poner aquí a jugar de futurólogo, de esto de, bueno, a ver qué va a pasar, que es complicado. A ver, la realidad es que lo que estamos viendo es que cada vez estamos adoptando más tecnología en las empresas. Sin lugar a dudas, se viene una adopción cada vez más masiva de tecnología. Quizás hace, no sé, antes de la pandemia se hablaba de seguridad en la nube, quizás como algo que se venía y que era algo que estaba cambiando, que las empresas de a poco se estaban yendo para allá. Hoy ya eso es una realidad, la mayoría de las empresas están montadas ahí. Ahora empezamos a hablar también bueno, cada vez empezamos a adoptar más tecnología desde el punto de vista de sensores en las industrias, las empresas en general, ahora inteligencia artificial, la vemos y se habla de eso por todo lado. Entonces creo que ahí es donde se vienen principalmente los mayores retos a futuro. ¿Por dónde empezar o por dónde arrancar estos temas? Y ya lo decían los otros compañeros en el panel, es muy importante para las empresas reconocer que existen riesgos, que existen amenazas informáticas y que nos pueden tocar, porque cuando una empresa se dice, no, quizás no, nosotros somos una empresa chica, aquí no nos van a venir a sufrir algún incidente informático, no nos van a atacar porque si quizás no somos tan interesantes. Bueno, ese tipo de mentalidad es lo que facilita el trabajo de los cibercriminales. Entonces, hay que romper con eso de entrada y saber de que, ok, podemos ser víctimas de un ciberataque. Es más, podríamos tener ya un atacante dentro de nuestra organización. Entonces, con esa mentalidad, no es ni para volvernos paranoicos, ni para salir corriendo y quemar todas las naves, como se diría por ahí, sino para decir, ok, si esta es una realidad, si está ocurriendo, empecemos a pensar en la manera o pensar para tratar de evitar que eso no se vuelva un problema para el negocio. Y ahí, con lo que mencionaban ahora también de la seguridad, lo que debe pasar a hacer es a habilitar las actividades del negocio. Porque, ok, sí, es un gasto y podría verse como un gasto, pero ¿qué pasaría si ocurre un incidente? Si se para la producción, si se para el acceso a la base de datos, si por un día no se puede acceder a la información. Ese son el tipo de preguntas que creo que dentro de las organizaciones se están empezando a hacer, obviamente por el hecho de las noticias, los incidentes, que cada vez se habla más de estos temas de ciberseguridad,
empezando a recorrer ese camino, pero en la medida que más organizaciones, que más empresas empiecen a tener esa forma de pensar, va a ser muchísimo más fácil el trabajo para poder garantizar realmente la seguridad de la información. Muchas gracias. Y entonces sobreentendemos de que entre más grande es la empresa, su capacidad o su nivel de madurez es mucho mayor a las pequeñas. Y basados en eso, René, ¿cuáles son los desafíos específicos que enfrentan las pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica en temas de ciberseguridad? Creo que ya lo decía el amigo acá, la falta de recurso humano con la capacidad y la competencia para poder hacerse cargo de esos temas en ciberseguridad. Ese es uno. Y por el otro, en el caso de las pequeñas empresas, creo que lo hemos hablado, falta de conciencia de que a nosotros también nos puede pasar. Entonces, comprender de que en el contexto donde estamos, tenemos que protegernos. Entonces, no es de que yo invierta más en tecnología, sino tengo que asegurarla, ¿verdad? Ya lo decía Obdulio, ¿y qué pasa si no tenemos acceso a tal cosa? O pensemos, ¿y qué pasa si nos roban nuestra información? Entonces, creo que para las pequeñas empresas, uno es el tema de comprender que realmente puede existir. Lo segundo es proveer los recursos. Yo siempre le digo a mis alumnos, miren, no es que no tenga un cheque en blanco porque eso no existe, pero hay que ir comprendiendo en el tamaño de nuestra organización cuál sería el porcentaje que tenemos que invertir en ciberseguridad, y lo otro es encontrar ese personal. También el tema de tercerizar el personal, y es algo que se está poniendo de moda también, porque a veces las empresas no entienden, entonces prefieren comenzar como un piloto, digamos, tercerizando. Yo contrato aquí a Odeonel para que sea mi ISO por 6 meses, digamos, y entonces comienzan a ver que sí es necesario, que sí está mejorando el tema de la disponibilidad de los recursos. Entonces comienzan a empaparse. Creo que esta sería una buena metodología que pueden seguir teniendo las pequeñas y medianas empresas en la región. Muchas gracias, René. Y creo que se está dando un fenómeno, no sé si solamente en Guatemala o en la región, en donde hemos visto un boom en los expertos en ciberseguridad. Entonces, quizás está el nombre, pero el conocimiento es el que después se ve afectado por la falta de experiencia que se tiene en algún tipo de evento. Tomando de base esto, Deonel, ¿cuáles son las brechas de habilidades y conocimientos en ciberseguridad, pues de los profesionales que necesitamos contratar, de los que necesitamos formar para ir respondiendo ante este tipo de temas? Ok, muchas gracias. Bueno, prácticamente empecemos con el déficit, ¿no? Digamos, en Latinoamérica, si los números no me fallan, pero digamos en lo que pues yo he podido recopilar, en lo que pues hemos estado al día, pues cerramos, si no estoy mal, en diciembre de 2022 con un déficit de casi 700,000 expertos en ciberseguridad para Latinoamérica. Y no es algo que se presente solo acá en esta región, ¿no? Sino que, por ejemplo, si hablamos de la región de Latam Norte de Estados Unidos, estamos hablando de un déficit de 350,000 personas, ¿verdad? Y bueno, vamos al otro lado del mundo, a España, estamos hablando de un déficit de 68,000 personas que se requieren para el tema de ciberseguridad. Y puede ser algo de que en un momento dado, pues, bueno, nos haga pensar o nos haga ver que sí existe una necesidad en el tema de crear nuevos vectores o fuentes de capacitación, conocimiento, formación, que sin duda las centramos pues en primera instancia en las instituciones privadas o de enseñanza superior, en áreas de enseñanza técnica, o bien incentivar a la participación de los jóvenes en temas, por ejemplo, de entidades que puedan certificar, ¿sí? Que no sé si puedo mencionar acá, pero digamos, pues ISACA, ISS cuadrado, como tal, ¿verdad? Entonces, de una u otra forma, pues creo que eso en un momento dado reduciría esa brecha como tal. Pero, si bien es cierto, ¿a qué habilidad nos enfrentamos? Bueno, de una u otra forma, pues también han surgido nuevos puestos, ¿verdad? El tema de ir a la nube demanda ahora nuevos arquitectos a nivel cloud, que antes no se tenía, o que la pandemia a través de la transformación digital empujó, pues bueno, también eso es un reto, y esos déficits que hoy en día pues marcan esa tendencia en demanda de gente o de personas, pues muy seguramente va a ir creciendo poco a poco, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué diría yo de que puede ser
pues lo que hoy marca eso, bueno, de una u otra forma necesitamos impulsar muchos más eventos como estos, introducirnos más a las universidades y poder formar a las personas. También hay una tendencia que, digamos, el déficit de personas en ciberseguridad se empieza a sustituir o empezamos a afectar a las áreas de infraestructura por los reguladores de TI. ¿Por qué? Porque empezamos a pensar en el de seguridad para poder asegurar un perímetro. ¿Y qué pasa? Tomo a gente de infraestructuras, ¿verdad? Entonces, cierro de un lado y abro de otro, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí podría opinar en relación a ese tema, ¿verdad? Muchas gracias. Ahora hay un estudio que precisamente realizamos con INCIBE y el Cybersecurity Radar acerca de esa brecha que se tiene en profesionales de ciberseguridad. Pero ahora les pregunto acá a los presentes o a los que nos están viendo de manera virtual, ¿cuántos expertos en ciberseguridad o cuántos puestos de un responsable de ciberseguridad hay en sus instituciones? Porque hablamos acerca de que hay una brecha y hay una necesidad, pero ahora, ¿cuántos puestos están abiertos en las organizaciones, en las empresas, para darles esa oportunidad a estas personas? Creo que la alta dirección en muchas ocasiones piensa, no, pero es que tengo al de infraestructura, ya decía Dionel. Ah, no, es que tengo al desarrollador y el desarrollador sabe de ciberseguridad y el que sea, entonces el que ve, aparte del desarrollo, el tema de la ciberseguridad. Y cuando nosotros empezamos a determinar o a pensar en ciberseguridad, nos damos cuenta que es una capa adicional, porque el desarrollador ahora no se va a convertir en experto en ciberseguridad, sino que lo que necesita hacer es adoptar esas medidas o esas mejores prácticas para agregar o adicionar a su desarrollo ese código seguro. O al de infraestructura, no necesita ser experto en ciberseguridad, sino que adoptar esas nuevas metodologías o esas nuevas infraestructuras que les ayuden a ir gestionando de una u otra manera todo el tema del riesgo. Con esto, Obdulio, ¿cuáles crees tú que son los sectores más vulnerables a las amenazas cibernéticas? Porque muchos hablan, es que si soy muy grande, a mí me van a atacar. Y entonces las pequeñas empresas dicen, no, yo soy bien chiquita y pues no se van a preocupar en mí. Y el tema es de que el valor de la información, quizá para mí la tiendita de la esquina o la ferretería le da igual el inventario, pero para ellos puede ser bien importante el inventario. Entonces, ¿cómo crees que nosotros podemos ir identificando y sobre todo haciendo conciencia en la alta dirección o en los dueños o en los gerentes? Gracias, Armando. Sí, bueno, con el tema de los sectores, sin duda el sector financiero sigue siendo el número uno, ¿verdad? Pues los cibercriminales igual apuntan a donde esté el dinero, pero como bien decías vos, ya hay muchos otros rubros, ¿verdad? Gobierno, lo estamos viendo, a partir del tema de Costa Rica fue como un fosforazo y hemos tenido muchísimos incidentes de ataques a instituciones de gobierno. El tema de infraestructuras críticas también se ha vuelto un foco muy importante, ¿verdad? Generadoras de energía, transportadoras de energía, bueno, lo vimos hace un par de años con Colonial Pipeline en Estados Unidos. Así es que yo creo que realmente no hay un sector que se libre de ser potencial de un ataque, como bien lo decías vos, donde hay información que se pueda capturar, secuestrar, ¿verdad? Con el tema del ransomware y poder cobrar por eso, seguramente va a ser un foco y es bien importante esa concientización. Yo creo que, como bien lo dijo René, ya hay cada vez más conciencia. Lamentablemente fue a las malas, digamos, ¿verdad? Porque hay ya muchos casos en la región, en gobierno, en industria, en retail, que han, pues no son secreto de nadie, que han caído víctimas de ataques y entonces pues está empezando a generar esa conciencia. Pero en términos generales yo diría que cualquier sector, obviamente hay algunos que son más foco, pero si hay un crecimiento acelerado. El tema de OT, infraestructuras críticas, realmente es un tema muy preocupante porque puede dejar a un país entero sin servicios básicos. Así es que hay que estar listo en cualquier sector que uno esté y nosotros que los asesoramos, pues hacerles ver esa importancia, ¿verdad? Quizá en la actualidad no hay una diferencia marcada entre lo que pasa en Centroamérica o lo que pasa en Sudamérica.
En este caso, Camilo, ¿cómo ves tú esa perspectiva en tu país o en tu región? ¿Está muy alejada de lo que estamos viendo ahora a nivel de Centroamérica? O crees que el riesgo es generalizado o va enfocado en una región, en este caso en Argentina o por ahí en tus países? No, no, nada que ver. O sea, los cibercriminales están por todo lado. O sea, la realidad es que las amenazas se ven en todos los países. No, no podría decir uno que no es que en este país se ven menos amenazas o menos ataques que en otro. La realidad es que no. Los cibercriminales es eso. Ellos están buscando la forma de obtener algún tipo de ganancia económica y para ellos esto es un negocio. O sea, el tema de atacar empresas, de obtener algún tipo de información, de luego venderla, de hacer ese tipo de ataques, de secuestrar la información, de luego hacer una extorsión. Desafortunadamente para ellos eso es un negocio y hay mucha gente y se mueve muchísimo dinero alrededor de eso. Lo que sí hemos podido ver, por ejemplo, por nosotros, por lo menos desde el equipo de investigación de SET acá en Latinoamérica, es que el tipo de campañas maliciosas sí son diferentes en cada región y son muy enfocadas y muy especializadas. Entonces, por ejemplo, el tipo de campañas que se ven en Guatemala son muy diferentes a las que vemos aquí en Argentina, por ejemplo, las que se ven en Colombia o las que se ven en México, en Brasil. La parte de ingeniería social es muy especializada en cada uno de los países. Vemos cómo utilizan y aprovechan las entidades de cada territorio para hacer más creíbles las campañas, las cadenas de propagación en todos los casos también apuntan a ser diferentes, si bien hay cierta similitud en tener cadenas de propagación largas con diferentes etapas, en las cuales, no sé, utilizan un servicio de alojamiento en la nube, público, para alojar diferentes tipos de artefactos maliciosos. Quizás las campañas que vemos en Costa Rica, en Centroamérica, en Guatemala, o en los países de Centroamérica en general, utilizan determinados servicios de alojamiento, Google Drive, por decir algo. Quizás los que se ven en países de Latinoamérica tienen que ver con servicios de alojamiento quizás de otra empresa. Y de esa manera, pues obviamente, pero en el fondo siguen siendo las mismas estructuras. ¿Qué nos lleva a pensar eso? O por lo menos, ¿cuál es la hipótesis que nosotros tenemos o lo que mantenemos con respecto a la forma o a la diferenciación de este tipo de amenazas? Y es que hay grupos que están especializados en cada uno de los países. Entonces, no es como hablábamos hace un tiempo que, no, las amenazas y los atacantes están por allá no sé, en Europa del Este o más al Oriente o en cualquier otra parte del mundo, menos acá. No, ahora los mismos cibercriminales están en la región, conocen muy bien a cada uno de los países, lo que pasa en cada uno de los países, y eso lo están aprovechando y lo estamos viendo en campañas que son más efectivas o que tratan de ser más efectivas, y de ahí obviamente la necesidad de nosotros como los encargados de seguridad en las empresas de saber y de conocer eso para transmitírselo a los directores de las organizaciones, que lo conozcan, que sean conscientes de que está ocurriendo de esa manera. El tema de inteligencia de amenazas empieza a ser muy importante por eso, porque es importante conocer de qué manera funcionan o de qué manera actúan los cibercriminales para poder entender cuál es la tecnología de protección que más nos debería funcionar para poder prevenir, ¿cierto?, este tipo de incidentes, y obviamente en el caso de que ocurran, podernos recuperar de la manera más efectiva, más rápida, y evitar obviamente que el problema sea mayor. Muchas gracias. Y creo que en la región este tema pues ha llegado a los gobiernos de cada uno de nuestros países para ir afrontando o realizando recomendaciones para ir aumentando las propias capacidades. Lógico está que muchas entidades del gobierno pues carecen de ese presupuesto anual para poder adquirir tecnologías, y si el gobierno pues tiene estas limitantes, puede hacer que en un determinado momento las infraestructuras críticas pues se vean afectadas y pueden dejar fuera a un país sin importar qué sector es el que se afecte, ¿verdad? Porque ya el mismo gobierno de Estados Unidos, en colaboración con Mitre, pues ha realizado algún tipo de acción en donde se pueda ir determinando qué es lo que pasa si hoy deja de funcionar
una de las telefónicas acá en Guatemala, o deja de funcionar una de las empresas que provee electricidad a todo el país, ¿verdad? Entonces, creo que es un efecto dominó que en un determinado momento pues nos puede afectar de una u otra forma, y aquí ya no importaría si mi empresa es tan grande o pequeña. Claro está también de que podemos tener nuestro DRP o BCP que pues nos ayude a ir entendiendo. Ante esto, René, ¿es suficiente tener un BCP, un DRP en las organizaciones para poder afrontar este tipo de situaciones en una organización, o va mucho más allá? Yo te diría que nada es suficiente, ¿verdad? Claro, que tengamos ya un plan de continuidad o un plan de recuperación en caso de desastre, digamos que sería la parte de continuidad de TI, es un buen paso, pero eso tiene que ser algo de no una sola vez, o sea, son temas que no es de one shot y ya está, ya lo hice. Por ejemplo, estudiamos todos la primaria, ya la estudiamos y perfecto, pero ahora en la etapa profesional, y creo que los colegas que están aquí en el foro, no nos podemos quedar de brazos cruzados con lo que ya aprendimos. Y lo mismo pasa con continuidad y DRP, o sea, lo hiciste una vez y tienes que mantenerlo en el tiempo. Al final hay que estar haciendo o revalidando el análisis de riesgos. Si comprendemos cuáles son los riesgos que tenemos por los activos o los servicios que estamos utilizando, las tecnologías que utilizamos, vamos a poder comprender cómo podemos protegerlo y si nuestro BCP o nuestro DRP se mantiene actualizado. Pero algunas empresas piensan que como ya lo hicieron una vez, ahí está, y no es así. Eso tiene que mantenerse actualizado. Aparecen nuevos vectores de ataque, eso no es estático, ¿verdad? Desde el tema de hoy puedo traer yo mi propio equipo y me conecto, o ya el perímetro ya no es como era hace 3 años, ¿verdad? Porque antes todos en la oficina salían por el mismo enlace de internet y la misma protección. Hoy el perímetro ese ya no existe, porque hoy yo me conecto desde mi casa o desde la playa a trabajar, y ahí ya no funcionan esas protecciones que teníamos antes. Entonces es fundamental hacerlo, pero hay que mantenerlos actualizados y vigentes en función de los riesgos que podamos seguir teniendo en la organización. Hablamos de ciberseguridad en un mundo ideal, en donde todos pueden tener un BCP, un DRP, pueden tener herramientas que le ayuden a proteger no solamente el Internet o los servicios que tengan en la nube, sino que también en el perímetro, aunque ahora ya solamente es un concepto, ya no es algo que pues esté implícito dentro de las organizaciones, también lo que tengamos en la red interna y en el punto final. Tomando de base esto, Obdulio, ¿cómo o cuál sería tu recomendación para la alta gerencia para que se vea la ciberseguridad como una inversión y no como un gasto? ¿Hay forma de hacer eso? Bueno, mira, yo creo que, bueno, se ha hablado un poco acá, hay que hablar de riesgo, ¿verdad? ¿Cuál es el riesgo y cuál sería el costo para el negocio de un outage o de quedar fuera y dejar de facturar una semana, 2 semanas por un ataque? Creo que eso es lamentablemente, ¿verdad? Porque suena como a vender miedo, la forma en que se puede vender la ciberseguridad al negocio, porque es efectivamente lo que pasa, ¿no? Al final, si una organización o una empresa sufre un ciberataque, pues deja de producir, deja de facturar, y eso tiene un impacto económico en el negocio. Entonces, yo creo que eso es súper importante hacerlo ver a los altos niveles de la gerencia, que hay un riesgo latente y que la idea con los mecanismos de ciberseguridad, que creo que no lo hemos hablado ahora, pues digamos que nosotros históricamente, los que llevamos años en el tema de ciberseguridad, estábamos muy enfocados en la parte de identificación y protección, y ahora hay que invertir en mecanismos de detección, respuesta, de recuperación, para poder, o sea, aquí el tema es, yo lo digo en mis charlas, si te van a atacar o no, no es el tema, sino el tema es cuándo te van a atacar y que vos te des cuenta rápido y puedas reaccionar para mantener el negocio en operación. Yo creo que esa es la única forma, realmente hacerle ver a la alta gerencia que no tomar en cuenta una estrategia con buenas prácticas y, como vos decías, procesos, personas y soluciones, pues puede tener un impacto económico en la empresa, ¿verdad? Dionel, ¿existe una fórmula mágica que te indique cuál es el conocimiento que debe de tener el responsable de ciberseguridad o el responsable que
que hoy le dieron, mire, tiene que ver el anti-spam, tiene que ver el firewall, tiene que ver el antivirus, tiene que ver el XDR. ¿Existe una fórmula o cómo es de que se puede empezar a crear un responsable de ciberseguridad? Bueno, la respuesta rápida es no existe fórmula. Creo que ahí todos estamos de acuerdo. Ahí se quedan viendo, así que iremos a responder, ¿no? Pero Sería muy fácil. sería muy fácil, muy sencillo. No hubiera déficit en personal de ciberseguridad. Claro. Bueno, yo pienso que no hay fórmula, lo que hay es una metodología, ¿sí? De una u otra forma, lo que deberíamos de buscar es apuntar en función a mi tipo de industria, qué estándar es el que más se asocia al mismo. Con lo que voy a decir, no quiero que piensen que estoy vendiendo las normas ISO, pero digamos, donde no hay temas de ciberseguridad, pero sí estamos tal vez, esto es para ejemplificar, ¿no? Estamos tal vez en una industria fuera del sector bancario, que ya vemos de que ahí es donde se concentra la mayor tema de buenas prácticas, ¿sí? Pero, por ejemplo, pensemos en la industria, ahí existe mucho tema de ISO 9000, ISO 14000 y las demás ISOs que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, ahí podemos hablar un poco de ISO 27001, que de una u otra forma, pues ya la alta gerencia, la alta dirección, han tenido resultados con todos los temas de calidad de medio ambiente, entonces no se les dificulta en un momento dado poder aplicar algo que pues de lo que está por detrás de la norma ISO ya conocen, ¿no? Ese podría ser un ejemplo, ¿verdad? De la metodología a seguir, ¿sí? Pero también de una u otra forma, pues también tenemos que pensar en temas ágiles. ¿Por qué? Porque la alta dirección, la junta directiva busca resultados, pues ya, ¿verdad? Más en un contexto en el cual, como bien decía René o Dulio, que el tema de la ciberseguridad, pues está más representada como un tipo de gasto, ¿verdad? Que como una inversión. Entonces, ¿qué debe de hacer el CISO? Bueno, apuntar un marco de referencia, establecer qué es lo que aplica, qué no aplica, porque no todo va a aplicar, si no, pues sería mucho más gasto y pues ya nos estarían dando las gracias al segundo día, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, creo que por ahí podría ser el camino correcto. Sí, excelente. Pero ahora alguien puede decir, ¿y ahora qué marco adopto? Y luego si vemos la ISO 27001, son tantas cosas que debo yo de adoptar que no sé si voy a tener, en primer lugar, el financiamiento para poder hacer eso. Uno de nuestros patrocinadores, MoveOnSec, va a estar donando 10 licencias para que usted pueda empezarse a adoptar alguna de estas metodologías. ¿Y cómo? Por un método de gamificación. ¿Y qué es lo que pasa? De que usted puede tener auditorías precargadas utilizando NIST, utilizando COVID, utilizando la ISO 27001, y entonces usted puede determinar cuál es su nivel de madurez. En este caso, el nivel de madurez dice del 1 al 5, pero nosotros no podemos como auditores castigar a la organización. No es que usted no tiene nada, usted no tiene absolutamente nada actualmente, pero por lo menos el firewall de Windows o de Linux lo va a tener y entonces va a tener 0.001, pero no va a tener 0 porque tiene una red y la red está funcionando. Que no sea segura es otra cosa, pero lo va a tener. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para poder medir el nivel de madurez debemos de ser conscientes en poder establecer si está en modo o en estado inicial o ya está en un nivel más avanzado en donde todo el tema cuantitativo pues ya puede ser medido de una u otra forma. Entonces esa va a ser una buena noticia para todos ustedes. Vamos a hacer una rifa y pues les vamos a mandar el URL, el usuario y su contraseña para que ya puedan ingresar a la plataforma y empiecen a jugar, porque muchos le tienen miedo a la metodología. No, a mí me gusta la práctica. Pero ¿qué es lo que pasa con la metodología? Porque si no adopto algo, va a ser muy difícil de que me puedan evaluar. Y viene luego la auditoría externa y que quieren que les muestre un montón de cosas y simplemente no las tenemos, ¿verdad? Entonces, ese es un tema bastante complejo. Para ir terminando, ¿alguien tiene alguna inquietud? ¿Quiere realizar una pregunta al foro? ¿O podemos continuar? Están muy tímidos el día de hoy. Y por eso les decía, estamos hablando de la ciberseguridad desde una perspectiva bonita. El libro
deseado no tener ningún incidente, pero ya cuando vamos al día a día nos damos cuenta que es un poco más complejo. Para ir terminando, Obdulio, ¿cuáles son tus conclusiones acerca de estas estrategias que nosotros debemos de ir fomentando dentro de nuestras organizaciones? Hablamos de que hay grandes empresas que puede hacer de que tengan un presupuesto mayor y que compren muchas tecnologías, pero luego tenemos pequeñas empresas y pues apenas les alcanza para poder comprar algo. ¿Cuáles son esos tus comentarios? Gracias, Armando. Bueno, yo creo que muy enriquecedora la conversación. Realmente creo, y bueno, me quedo con lo último de Onel, el adoptar buenas prácticas, ¿verdad? Alrededor de un marco de referencia que es súper importante, que me permitan pues tener un norte y decir, bueno, yo quiero enfocarme para proteger mi organización en este marco de referencia y a partir de ahí empezar a definir procesos, ¿verdad? Educar a las personas me parece muy importante también y en la medida de poder tener mecanismos, ¿verdad? Soluciones de protección que me lo permite el presupuesto alrededor de ese marco, pues yo me voy con eso, ¿verdad? A mí en particular me gusta mucho NIST porque lo entiendo muy bien yo, ¿verdad? Y creo que alrededor de eso se puede hacer una estrategia dentro de las pues opciones de inversión que me permita el negocio, ¿verdad? Obviamente si es una organización que está muy concientizada y invierte todo, pues creo que ya alrededor de ese marco yo puedo ir montando soluciones que me permitan estar protegido. Algo importante que nosotros hablamos en Fortinet es que sean simples de gestionar y que tengan una integración para poder facilitar esa gestión, ¿verdad? Porque típicamente va a ser una persona la que gestione todas las soluciones. Camilo, tus comentarios acerca de este congreso. Sé que tú trabajas en ESET y cómo también ESET está ayudando a las organizaciones, ya sea pequeñas, medianas o grandes, para poder ir afrontando todo este tema de ciberseguridad. Bueno, primero, muchísimas gracias también por la invitación, por tener la posibilidad de participar, además de la charla en este foro que, como decían los compañeros, siempre se aprende y tener este tipo de visiones enriquece un montón. Y la cuestión, o por lo menos desde CES, a lo que estamos apuntando y lo que consideramos es seguir aportando desde el punto de vista de la tecnología y tener herramientas que se puedan adaptar a las necesidades de cada organización, que se puedan ir agregando esas capas de seguridad en las organizaciones también de acuerdo a las diferentes o a la realidad de cada una de las empresas, porque si bien puede ser que una entidad financiera y una entidad del sector industrial, por ejemplo, que estén en el mismo país, la situación frente a la ciberseguridad puede ser muy diferente por temas de normativa, por temas de recursos, por un montón de cuestiones. Entonces, esa tecnología que se vaya a llevar hasta esas organizaciones debe estar pensada de acuerdo a la realidad de cada una de esas empresas. Y creo que en eso es en lo que se viene trabajando, en poder acompañarlos en esas implementaciones. No es algo que uno pueda decir, ok, listo, llego, instalo, siguiente, y ya quedó funcionando y sale y no vamos a tener ningún tipo de problema. Eso sabemos que requiere de un acompañamiento, por eso desde CENSE tiene una presencia muy fuerte en Centroamérica, particularmente ahí en Guatemala tenemos, o hay un equipo que está dispuesto para poder acompañarlos en este tipo de actividades. Entonces, la idea es ir trabajando un poco en esos temas y, por supuesto, no se nos puede olvidar el tema de la concientización. Este tipo de espacios son muy valiosos, poder hablar, poder intercambiar ideas. Me encantaría poder estar allá y ahora, como decían en el break, juntarme, hablar con todas las personas que pudieron asistir, entender un poco más, saber de qué es lo que pasa. Esos espacios son realmente lo que más enriquece este tipo de posturas al respecto de la ciberseguridad y por eso particularmente desde CES le apostamos a poder tener esas participaciones y obviamente generar conciencia de que existen esas amenazas informáticas y que hay que tomar medidas para hacerles frente. De nuevo, la idea no es volverse paranoicos, ni mucho menos. Sabemos que existen amenazas, sabemos que hay amenazas que son más avanzadas, sabemos que
bueno, ya conocemos todos los casos que se han presentado últimamente, entonces ok, empecemos a trabajar en temas de ciberseguridad para que en el caso de que nos llegue un incidente de ese tipo, podamos estar preparados y que obviamente esos temas de ciberseguridad se vean también como la manera de volvernos más eficientes en nuestro trabajo, porque llega un incidente, nos para, eso baja la eficiencia, bueno, ahí puede estar la clave de la ciberseguridad, ser más eficientes en nuestro trabajo y desde CER estamos obviamente para acompañarlos en esta tarea. Muchas gracias, Camilo. De hecho, la Universidad Galileo está ofreciendo maestrías y posgrados para poder ir aumentando esas capacidades y con ello, pues, graduar a profesionales y que se vayan especializando, porque ya hablaba acerca de la ciberseguridad. Si la vemos, es igual como la ingeniería y de repente la ingeniería hay como 100 cosas que hacer en la ciberseguridad también, ¿verdad? Entonces, René, tus palabras finales acerca del Congreso y pues ¿qué recomendarías a los participantes que tenemos hoy acá, que es un grupo bastante grande, y también a los que nos siguen en vivo en aspectos de ciberseguridad o de auditoría de sistemas? Gracias. Gracias por la invitación. Y creo que la recomendación es sigamos aprendiendo, ¿verdad? Esto no se detiene. Lo que funcionaba el año pasado no necesariamente funciona ahora y no sabemos si va a funcionar el siguiente mes, el siguiente trimestre. Entonces tenemos que seguir aprendiendo. Los vectores de ataque van cambiando, aparecen nuevas amenazas, aparecen nuevas vulnerabilidades. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros como profesionales? Seguir aprendiendo y ponerlo en práctica. Ya lo hablaban mis compañeros, hay que educar a la alta dirección. Creo que en la parte de educación, poder hacer un análisis de riesgo, comprender qué activos tiene la organización y qué riesgos podrían estar materializarse para esos activos. Y como decía Obdulio, tal vez no venderles miedo, sino hacerles conciencia de cómo podemos protegerlo para que no sea más grande la pérdida. Y por ahí entonces empezar a implementar nuestro programa de ciberseguridad y probablemente encontrar cuál sería ese marco de referencia o esa buena práctica que queremos adoptar. Pero eso lo podemos hacer si seguimos pues aprendiendo y poniendo en práctica. Gracias. Muchas gracias, René. Leonel, tus palabras finales y conclusión. Ok, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por estar acá. La verdad que para mí es un gusto haber compartido con todos ustedes. La verdad que uno no deja de aprender, aún estando de este lado de cualquier perspectiva en el que estemos, ¿verdad? En temas de conclusiones sobre este foro, y algo que yo dejaría es que como estando dentro del lado de la empresa o del negocio, perdamos el miedo en un momento dado de molestar a nuestros proveedores, ¿sí? ¿Por qué? Nuestros proveedores pues no solo nos venden, sino que de una u otra forma también nos permiten tener soluciones mucho más acertadas o con una visión mucho más amplia en función pues a que uno atiende en un solo tipo de negocio, ¿verdad? Entonces yo en mi experiencia siempre he tratado pues de agarrarlos de la mano y poder en un momento dado pues explotar todo lo que se puede explotar, ¿verdad? Y no necesariamente pues bueno, aquí no sé qué van a pensar ustedes, ¿verdad? Pero nunca me han cobrado por eso, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante, ¿verdad? O sea, el poder romper ese paradigma y saber que la persona no está solo para venderme, sino que también está para ayudarme en mejorar no solo mi metodología, sino que mi estrategia. Y bueno, aquí suena muy, muy trillado mi estrategia y mi seguridad, ¿verdad? Porque por ahí está por ahí está René, ¿verdad? pero no es así, ¿verdad? Sino que, no, ¿verdad? Sino que de una u otra forma, todo eso nos permite fortalecer, pues, lo que estamos implementando, ¿verdad? Y en conclusiones, pues, creo que de una u otra forma, cada quien ha expuesto su punto de vista, nos ha dejado algo, y creo que ha sido muy enriquecedor y sobre todo pues permite que la culturización en temas de ciberseguridad, seguridad de la información, ciberresiliencia y pues no solo lo que se comentó en el foro, sino que pues todo lo que se dictó en este evento pues ha sido muy gratificante, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a cada uno de los panelistas, agradecemos su participación.